Buen día, hermano, buenas tardes, no sé en qué momento del día te encuentro hoy. Lo que sí sé es que este es un nuevo día para poder darle gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y esto que estamos haciendo de poder recorrer las escrituras día a día con cada devocional es poder llenar nuestras mentes con todo lo que es verdadero, con todo lo que es bueno, con todo lo que es puro, con todo lo que es honesto. Y estas son las cosas que le agradan a Dios. Por eso te invito a que le puedas bajar el volumen a el ruido de afuera y que le puedas subir el volumen a la voz de Dios. El versículo que vamos a estar recorriendo hoy está en Juan capítulo 6, versículo 40. Es una conversación que tiene el Señor Jesús con un montón de personas. Pero te quería contar un poquito cómo es que llegan a eso, ¿no? Esto sucede luego de alimentar a los 5.000, que la gente lo busca y no lo encuentra, porque el Señor Jesús ya se había ido hacia Cafarnaún y se había encontrado con sus discípulos mientras ellos viajaban hasta allá, y es el momento en el que Jesús camina sobre el agua y lo sorprende. Y cuando las personas lo encuentran al día siguiente, el Señor Jesús en Cafarnaún, tienen una conversación con él y en un momento les preguntan ¿qué tenían que hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Y acá se despliegan varias respuestas del Señor Jesús, y hoy nos vamos a concentrar en una en particular, que está en Juan 6:40, y dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Lo primero que les quería contar es que esta frase, el que cree tendrá vida eterna, está repetida varias veces en el Evangelio de Juan. Y por algo será, ¿no? Muchas veces nosotros necesitamos que nos digan las cosas varias veces para comprender y para que nos caiga la ficha. Así que la primera palabra que remarqué de este versículo para poder empezar a desmenuzarlo es voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una primera respuesta es clara, que creamos en el Señor Jesús. Pero sigamos desmenuzando esto un poquito. ¿Qué estamos diciendo cuando declaramos nuestra fe en el Señor Jesús? Que no tenemos duda de su obra y de su inmenso amor por nosotros. En el principio, Adán y Eva desobedecieron porque le dieron lugar a la voz de un tercero, a la voz de la serpiente, que les hizo dudar sobre lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho Dios? Que podían comer de cualquier árbol menos de este. Creer en Jesús y declararlo es decirle a la serpiente: no, a vos no te hago caso, porque la palabra de Dios me es suficiente. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 34 de Juan, Jesús dice que su comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Nosotros para qué comemos? Para ser saciados, para poder enfrentar un nuevo día, para ganar energía, y si no lo hacemos nos sentimos débiles, nos empieza a hacer ruido la panza, a mí en particular me duele la cabeza. Y en Mateo 4, del 3 al 4, que es donde se relata la tentación al Señor Jesús, el maligno lo primero que le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que nuestra comida, hermano, sea la palabra de Dios todos los días. Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él, siendo Dios hecho carne, admitía que no hacía nada que el Padre no le mostrara. Jesús, de principio a fin en su pasar por la tierra, hizo la voluntad del Padre. En Juan 5:30 dice el Señor Jesús: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Pero basta con solo creer y decir que yo creo en Jesús y listo, sigo con la mía? No. Tiene que haber arrepentimiento. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
Es poder reconocer que no podemos solos, es reconocer la sabiduría de Dios y confiar en que Él es fiel y justo para perdonarnos y decidir dejarlo a Él obrar en nuestra vida. Y que nos moldee como alfarero, que nos guíe como buen pastor y que estar dispuestos a recibir su corrección como lo hace un buen padre. El versículo sigue y dice que todos los que creen en Él tendrán vida eterna y serán resucitados en el día postrero. Primero me gusta resaltar el hecho de que dice todos los que creen en Él. No, pero este no, pero este sí, pero no, este no. No, todos los que creen en Él. Dios no hace acepción de personas. Dios es justo y no importa cuál es tu pasado, Jesús puede y quiere darte una vida nueva. Él desea que te vuelvas de todo corazón a Él para que puedas vivir una vida arraigado a Él. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es pasar la eternidad con vos y conmigo. Al Dios omnipotente, brazo fuerte, creador del cielo y la tierra, el que puso las estrellas en su lugar, el que sabe cuántos pelos se caen de tu cabellera, ese mismo Dios quiere pasar la eternidad con vos. Tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Jesús es el único camino de reconciliación con el Padre. ¿Y por qué quiere que pasemos la eternidad con Él? Porque nos ama. Nos ama. No se me ocurrió a mí, está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte esto, Dios no nos necesita. Él podría haber hecho cualquier cosa con nosotros, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Él podría no haber enviado al Señor Jesús a morir en nuestro lugar, pero lo hizo, porque nos ama. ¿Y cuánto nos ama? Dios envió a su Hijo para no tener que condenarnos. Es por pura gracia que nos dio un camino, que nos devuelve a casa. Y esta es la esperanza que tenemos, la vida eterna, que seremos resucitados en el día final. Nosotros tenemos una meta, sabemos a dónde vamos y para quién vivimos. Este mundo no sabe para dónde girar y busca caminos alternativos, cuando el único camino es el Señor Jesús. Quiero terminar diciéndote que estuvimos hablando mucho sobre la eternidad, sobre algo que es a futuro. Pero te aliento a que te regocijes hoy en la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarte hoy, y para poder escucharlo la Biblia tiene que estar abierta, y a nuestro Papá Celestial también le gusta escucharte a vos. Esto es una relación padre-hijo y quiere guiarte por el camino que lleva a la vida eterna. Y mientras caminamos hacia nuestra meta, el Señor quiere mostrarte que acá en la tierra también puedas tener una vida plena, no sin tribulaciones. El Señor Jesús es claro también en esto. Pero puedes tener una vida plena si tan solo depositas tu confianza en Él. Por eso, hermano, te invito a que le puedas subir el volumen a la voz de Dios. No estoy diciendo que no estés informado. Estoy diciendo que le puedas creer al Señor cuando nos dice en Filipenses 4, 6, 7 que no nos preocupemos por nada, que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quizás estás experimentando dificultades ahora, pero el Señor es fiel y no abandona a quien cree en su Hijo. Espero que este mensaje haya sido de aliento esta mañana o en este día, y que si estabas un poquito distraído, que puedas volver a los pies de Jesús, que Él quiere seguir guiándote y tiene planes muy buenos para tu vida. Bendecido día
y nos volveremos a ver pronto.